El aire de la fábrica, pesado por el metal y el aceite, parecía vibrar con la frustración contenida. En ese enorme galpón, donde se ensamblaban máquinas costosas, había un problema grave. Un motor, el prototipo más reciente de la planta automotriz, estaba inmovilizado. Costó millones, pero no funcionaba. Ingenieros de trajes impolutos caminaban de un lado a otro, frustrados. La doctora Aurora Montes, la jefa, una mujer con muchos títulos y una forma muy segura de sí misma, analizaba datos en la computadora. Su equipo, antes confiado, ahora parecía perdido. Nadie sabía por qué ese motor no daba ni una señal de vida. Era una gran pérdida para la empresa y un misterio sin solución. Fue entonces cuando un empleado más antiguo, que llevaba mucho tiempo en la fábrica, hizo una sugerencia: llamar a Mateo. Hubo risas. ¿Mateo? ¿El mecánico que siempre está cubierto de grasa?, preguntó alguien con burla. Mateo, un hombre de unos 40 y tantos años, con manos gruesas de tanto trabajar, apareció. Vestía un overol manchado de aceite. Sus ojos, sin embargo, eran serenos y observaban el motor con una atención diferente a la prisa de los ingenieros. Era un tipo de mecánico más tradicional, que confiaba en lo que sentía y escuchaba, no solo en las computadoras. Muchos en la fábrica lo veían como alguien sin estudios, que no entendía de tecnología moderna. La doctora Aurora Montes miró a Mateo. Esbozó una sonrisa de lado que parecía burlarse de la situación. Era como si estuviera lanzando un desafío, queriendo ver a Mateo fallar frente a todos. El motor, grande e inerte, parecía reírse de los ingenieros con sus títulos. Mateo solo respiró hondo. Podía sentir que algo no estaba bien en ese motor, una falla que ninguna máquina había detectado. El público ahora se preguntaba, ¿qué haría un mecánico sencillo frente a un motor tan complejo que ni los grandes ingenieros podían arreglar? ¿Qué pasaría después? ¿Te gustó la introducción? Sumérgete más profundo en esta historia de esfuerzo y cambio. Dale me gusta, comenta y comparte para seguir cada paso de este viaje. Mateo creció en un pequeño taller en un pueblo del interior. Allí, el olor a grasa y gasolina era parte de su hogar. Aprendió el oficio de su padre, quien no tenía diplomas, pero entendía de motores como pocos. Era un conocimiento transmitido de generación en generación, basado en la práctica, el error y la intuición. Las máquinas no hablaban, pero Mateo aprendía a escuchar sus chirridos y golpeteos. Vino a la gran ciudad buscando más trabajo y esperanza para su familia. Sin embargo, en este nuevo lugar solo lo veían como un trabajador manual, alguien sin valor en un mundo que solo admiraba a quienes tenían universidad y títulos. Su apariencia sencilla y su carácter tranquilo reforzaban esa visión. En la planta automotriz, muchos ingenieros lo miraban como una pieza de museo antigua, alguien que no encajaba en la era de la tecnología avanzada. Para ellos, Mateo era lento, quizás ingenuo, y su forma de hablar con las máquinas era cosa de viejos. Nadie parecía notar el brillo en sus ojos cuando estaba cerca de un motor, la pasión en sus manos callosas. El valor que él daba al trabajo duro y al conocimiento proveniente de la experiencia no era reconocido por quienes solo veían números y teorías complejas. Además de todo, Mateo cargaba con una pesada carga. Era el único sostén de su hermana menor, quien tenía problemas de salud y requería muchos cuidados y gastos. Esa responsabilidad silenciosa pesaba sobre sus hombros, haciéndolo aún más vulnerable al desprecio de los demás. Cada mirada de lástima o burla era una herida más. Pero Mateo no se rendía. Necesitaba ese empleo. Necesitaba demostrar su valía no por ego, sino por la dignidad de su oficio y la promesa de un futuro mejor para su hermana. Su fuerza provenía de ese amor y de esa silenciosa terquedad. Mateo se acercó al motor parado.
Con calma, comenzó a inspeccionar el gigante de metal, pasando sus manos por las piezas como si las sintiera. Los ingenieros de la doctora Aurora Montes, que estaban cerca, observaban con miradas llenas de desprecio. Susurraban e intercambiaban sonrisas irónicas. Para ellos era un espectáculo ridículo ver a un mecánico sencillo intentar algo que ellos, con toda su formación, no habían logrado. La atmósfera se volvió pesada, llena de un aire de superioridad que hacía que Mateo se sintiera aún más pequeño en ese ambiente moderno e impersonal. Cada movimiento de Mateo era juzgado y despreciado en silencio por quienes se consideraban la élite del conocimiento allí. La humillación aumentó cuando la doctora Aurora Montes se acercó. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, lanzó un desafío en tono de burla, casi susurrando para que el equipo escuchara. «Si arreglas este motor mecánico, me caso contigo». Su frase no era una promesa, sino una broma cruel, llena de sarcasmo. La risa alta de la doctora Aurora Montes y de sus ingenieros resonó por el galpón, haciendo que Mateo sintiera el peso de cada burla. Él no mostró ira, sino una molestia silenciosa. Su rostro, antes sereno, se tensó un poco, mostrando que las palabras le habían afectado profundamente su dignidad. Mateo no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza. Un gesto simple que llevaba toda su terquedad y la certeza de su capacidad. Se negaba a ser intimidado por esa humillación pública. El sonido de las risas disminuyó, reemplazado por un silencio cargado de expectación. Nadie allí creía que él pudiera tener éxito, pero en la mirada de Mateo había una determinación que los demás no podían leer. Sintió la injusticia del momento, la forma en que su conocimiento era desvalorizado, pero eso solo lo impulsó a demostrar que todos estaban equivocados. Leo, el pasante, observaba todo de cerca. Era joven, recién salido de la universidad, y veía a la doctora Aurora Montes como un ídolo. Quería ser como ella, inteligente, con títulos importantes y respetado por todos en la planta automotriz. Al principio, Leo también dudaba de Mateo. Compartía la mirada escéptica y un tanto arrogante del equipo de ingeniería. Para él, el conocimiento venía de los libros y las computadoras, y la forma de trabajar de Mateo parecía anticuada, casi ridícula. Veía a Mateo inclinarse sobre el motor, sus manos callosas tocando las piezas, y no entendía qué esperaba encontrar allí sin la ayuda de la tecnología de punta que tanto valoraban y dominaban. Pero, a medida que pasaban los días y Mateo no se rendía, algo comenzó a cambiar en Leo. Veía la dedicación de Mateo, la paciencia con la que intentaba una y otra vez, la forma en que parecía escuchar el motor. Era diferente de la prisa y la frustración de la doctora Aurora Montes y su equipo, que solo revisaban hojas de cálculo y teorías. Leo comenzó a notar que la pasión en los ojos de Mateo era algo que nunca había visto en los otros ingenieros. El mecánico no seguía un manual, sino una intuición profunda, algo que los libros de la universidad no enseñaban. Leo percibía cómo aumentaba la frustración de los demás y el sarcasmo de la doctora Aurora Montes con cada intento. Sin embargo, en su silencio, el joven pasante comenzó a cuestionar sus propias ideas. La inteligencia podía estar en los cálculos, sí, pero también en las manos que conocían el material. Veía a Mateo sucio de grasa, pero con una luz en los ojos que faltaba en muchos a su alrededor. Leo, que antes solo admiraba la lógica fría, empezaba a ver la belleza y la complejidad del conocimiento que venía de la práctica. Poco a poco, sus ojos se abrían a un tipo diferente de sabiduría, una que la universidad no le había mostrado. Cada vez que Mateo intentaba algo y el motor no respondía, el sarcasmo de la doctora Aurora Montes se hacía más fuerte.
Ella hacía comentarios hirientes sobre magia versus ciencia, siempre con una sonrisa de superioridad. La presión aumentaba. Muchos empleados hacían apuestas sobre el fracaso de Mateo, y él podía sentir las miradas de lástima y desprecio. Leo, que lo observaba, comenzó a sentir una creciente incomodidad. Veía la persistencia terca de Mateo, la forma en que no se rendía, algo que él no encontraba en la doctora Aurora Montes, a pesar de toda su brillantez. Esa pasión por el trabajo era un detalle que las teorías de la facultad no podían explicar, y Leo se sentía cada vez más intrigado. Hubo momentos en que Mateo casi sucumbió a la desesperación. Ese motor era demasiado complejo, y las horas de trabajo eran agotadoras. Cada intento fallido, la imagen de su hermana enferma, dependiendo de él, venía a su mente. El desafío lanzado por la doctora Aurora Montes también resonaba, pero no como algo a superar por orgullo, sino como una prueba de su dignidad. Respiró hondo, se pasó la mano por el cabello aceitoso y volvió al trabajo. Ese amor silencioso por su hermana y la terquedad en su corazón eran el combustible que lo impulsaba a continuar, incluso cuando todo parecía perdido y el cansancio lo vencía. Por la noche, en su humilde casa, Mateo no descansaba. Desplegaba diagramas antiguos en el suelo, dibujos de motores de décadas pasadas, y los estudiaba con una lupa. Era un conocimiento que no estaba en los libros de ingeniería moderna, sino en las páginas amarillentas de la experiencia. Soñaba con el motor, con ruidos y engranajes, buscando la solución en sus pensamientos más profundos. La tensión alcanzaba su punto máximo. Se acercaba rápidamente una fecha límite, y la presión para arreglar el motor se volvía insoportable. Mateo sabía que el tiempo se acababa, pero un pequeño detalle, algo que había notado el día anterior, no salía de su mente. Una semilla de esperanza en medio del caos. La historia está a punto de dar un giro. No te pierdas los próximos acontecimientos. Sigue nuestro perfil y mantente al tanto de cada emoción. ¿Qué crees que descubrirá Mateo? Deja tu comentario. El giro ocurrió en un momento de profundo silencio. Después de días de trabajo ininterrumpido, cuando todos esperaban el inevitable fracaso, Mateo pidió quedarse a solas con el motor por un último instante. El galpón estaba vacío, la luz de la fábrica tenue. Cerró los ojos, sus manos callosas tocando el metal frío del motor. Mateo no usaba herramientas complejas, solo su intuición. Él escuchaba el motor como si el metal pudiera hablar. Era una forma antigua de trabajar que sus profesores de ingeniería despreciarían, pero para él era la única manera de entender lo que la máquina estaba sintiendo. De repente, Mateo sintió algo, una vibración casi imperceptible, un movimiento minúsculo que ningún sensor de alta tecnología, por moderno que fuera, logró captar. Era como un grito silencioso que venía de dentro del motor, una anomalía tan pequeña que solo años de experiencia y la intuición aguda podían detectar. Ese detalle insignificante era el gran problema. Abrió los ojos. El motor, a los ojos de los demás, parecía perfecto, pero Mateo sabía que había una falla allí. Había encontrado raíz de todo el problema. Se apartó y, con un movimiento preciso, señaló un tornillo minúsculo. «Es este tornillo». Su voz era tranquila, pero firme. «La rosca está un poco desgastada. Eso causa un desequilibrio que nuestros sensores no leen». La incredulidad del equipo de ingenieros era palpable. La doctora Aurora Montes rió, pensando que era un detalle insignificante, demasiado trivial para un motor tan complejo. Pero Mateo, sin decir más nada, realizó el rápido reemplazo de la pieza minúscula. La tensión en el aire era palpable. Ese era el momento de la verdad, la prueba final de su intuición contra la lógica de ellos. Mateo apretó un botón. El galpón quedó en silencio por un segundo, tenso. Entonces,
un suave silbido comenzó, diferente de todo lo que habían escuchado antes. Luego, el silbido se transformó en un ronroneo bajo, constante y perfecto. El motor, antes mudo y sin vida, despertó. Funcionaba perfectamente, con una melodía que parecía imposible, llenando el aire con el sonido de la victoria. Ese sonido limpio era la prueba de que Mateo tenía razón y que toda la tecnología de ellos no había encontrado lo que la intuición del mecánico sí encontró. El ruido del motor llenó el espacio, silenciando el escepticismo de todos. El rostro de la doctora Aurora Montes se contorsionó. Primero, sorpresa, después, vergüenza. Finalmente, una admiración que rozaba el asombro. Su sonrisa burlona desapareció, y el silencio incómodo reemplazó las risas que antes resonaban. Ella, la brillante ingeniera, había sido superada por un mecánico que tanto había subestimado. Los otros ingenieros del equipo también estaban boquiabiertos, sin saber qué decir. Se miraban entre sí, la arrogancia de antes reemplazada por un mudo asombro. Ese motor no era solo un proyecto reparado, era la prueba de que estaban todos equivocados en sus juicios. La doctora Aurora Montes, en un gesto que valía más que 1000 disculpas, comenzó a caminar hacia Mateo. Sus ojos, antes llenos de ironía, ahora revelaban un respeto puro. Ella no ofreció matrimonio, por supuesto, pero le extendió la mano. No era la mano de una jefa a un empleado, sino de alguien que reconocía a un maestro. Yo estaba equivocada, dijo, sus pocas palabras cargadas de peso y humildad. Eres un genio. Leo, el pasante, aplaudió, sintiendo lágrimas en los ojos. Su visión del mundo había cambiado. Comprendió que la verdadera ingeniería no estaba solo en los libros, sino en la pasión y la sabiduría de las manos. Historia de Mateo y el motor que nadie podía arreglar resuena como una lección sencilla, pero poderosa. El verdadero conocimiento no está atado solo a diplomas colgados en la pared o a cargos importantes. Habita en la dedicación, la pasión y la sabiduría que se gana con las manos en el trabajo, con años de experiencia y con un corazón que se niega a rendirse. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a valorar todas las formas de inteligencia, sin importar de dónde provenga. La misma humildad, muchas veces, alberga una grandeza que la soberbia jamás podrá alcanzar, demostrando que el valor de una persona va mucho más allá de su currículum o de su posición social. Mateo, el mecánico que era visto como invisible, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Aceptó la humillación con dignidad y demostró su valía no con gritos, sino con el silencio de su trabajo y el ronroneo perfecto de un motor. Ese día transformó el ambiente de la fábrica y, más importante, cambió la visión de personas como la doctora Aurora Montes y Leo. Aprendieron que el respeto se construye superando el prejuicio, mirando al ser humano y al conocimiento con la mente abierta y no con juicios basados en apariencias o títulos. Al final, la sinfonía más hermosa no fue el sonido del motor reparado, sino la unión de dos ideas que parecían opuestas: la teoría de la ingeniería y la práctica de la mecánica, la mente y las manos. Fue el momento en que la inteligencia académica y la sabiduría de la experiencia se encontraron y se complementaron. Mateo no necesitó palabras grandiosas para enseñar. Su pasión y su capacidad hablaron por sí mismas, mostrando que la verdadera luz no brilla en los focos, sino en el alma que encuentra su hogar y su propósito, haciendo florecer la esperanza donde antes solo había desprecio. ¿Esta historia te conmovió? Si es así, dale me gusta a este guión, deja tu comentario sobre el mensaje que te transmitió y suscríbete a nuestro canal para más narrativas que inspiran y emocionan. Tu interacción es la luz que nos impulsa.